¿Otra vez tropezaste con la misma piedra? Sé honesto, ¿cuántas veces más vas a seguir repitiendo el mismo error? No, no es casualidad, y tampoco es culpa del destino, las circunstancias o los astros. Es hora de enfrentar una verdad que puede doler. El problema no está afuera, está en ti. La filosofía estoica lo deja claro. Si no miras hacia adentro y tomas responsabilidad, vivirás atrapado en un círculo vicioso. Así que dime, ¿cuántas veces más necesitas tropezar para darte cuenta de que el problema no es la piedra, sino cómo caminas? Hoy vamos a romper ese patrón. Voy a compartir contigo lecciones estoicas que podrían ahorrarte años de frustración. Pero no te pierdas la última lección porque es la que cambiará por completo tu manera de ver el mundo. Y si encuentras valioso este contenido, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte las próximas lecciones que te ayudarán a vivir con más claridad, propósito y control. Empecemos. 1. Tropezamos con la misma piedra. ¿Te ha pasado que vuelves a tropezar con la misma piedra? Sabes que está ahí, pero aún así caes. Otra vez. Es frustrante, ¿verdad? Como si estuvieras atrapado en un ciclo sin fin, un laberinto invisible donde cada salida parece llevarte de nuevo al punto de partida. Y claro, es tentador echarle la culpa al mundo. Es que las circunstancias no ayudan. Si no hubiera tantas distracciones, todo sería más fácil. Pero, amigo mío, aquí viene una verdad que puede doler. El mayor obstáculo no está afuera, está adentro. Déjame ponerte en contexto. Imagina que estás caminando por un bosque oscuro. Las ramas te golpean la cara, las raíces te hacen tropezar. Te caes, te levantas, y cuando pasas por el mismo lugar, ¡zas!, vuelves a tropezar con esa misma raíz. ¿Por qué? Porque estás tan enfocado en el dolor de la caída o en la frustración de no avanzar que no te das el tiempo de mirar con atención. Los estoicos tenían una forma muy clara de explicar esto. No es el azar ni la suerte, es tu falta de reflexión lo que te hace repetir los errores. Si no analizas tus pasos, si no haces una pausa para entender tus decisiones, seguirás cayendo una y otra vez. La raíz no es el problema es que no la ves. Así que aquí está el reto, mira hacia adentro. Pregúntate, ¿por qué sigo tomando esta decisión? ¿Qué patrón estoy repitiendo sin darme cuenta? A veces, esas trampas invisibles no están en el mundo, están en tus expectativas, tus miedos o esas ideas que nunca te has detenido a cuestionar. Un simple cambio puede marcar toda la diferencia. Pausa. Antes de tomar cualquier decisión, respira, analiza. ¿Estás repitiendo el mismo viejo patrón o estás eligiendo algo diferente esta vez? Es como ajustar tu brújula antes de avanzar. Un pequeño desvío ahora puede ahorrarte grandes caídas más adelante. Al final, romper este ciclo no se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar cómo lo enfrentas. Como decía Epicteto, el hombre no tropieza con las montañas, sino con las piedras pequeñas en su camino. Y esas piedras, amigo mío, son las que tienes que aprender a ver. 2. Las malas decisiones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues tropezando con las mismas decisiones que ya sabes que no te llevan a ningún lado? Y no es que el universo esté conspirando contra ti, ni que la suerte te haya abandonado. La realidad es más sencilla. Tu mente es testaruda. Sí, tu cerebro se aferra a lo conocido como un niño con su juguete favorito, incluso si ese juguete está roto. Imagina que estás viendo tu película favorita, pero esta vez ya sabes que el final no te gusta. Aún así, vuelves a ponerla, esperando que esta vez sea diferente. Suena absurdo, ¿verdad? Pero así funciona tu mente. Prefiere lo conocido, aunque no sea lo mejor para ti. Esto tiene un nombre: homeostasis psicológica, que es básicamente el cerebro diciéndote, mejor malo conocido que bueno por conocer. Pero no todo está perdido. Los estoicos, esos maestros de la mente y la disciplina, tienen algo que enseñarnos aquí. Decían que el verdadero enemigo no está afuera, sino en nuestra manera de reaccionar. Epicteto lo resumió perfectamente.
No son las cosas las que nos afectan, sino cómo las interpretamos. ¿Qué tal si la próxima vez que estés a punto de repetir un error, haces una pausa? Pregúntate, ¿estoy decidiendo esto porque realmente es lo mejor o solo porque es lo que siempre hago? Es como parar a un perro inquieto en medio del parque. En lugar de correr detrás de él, lo guías hacia donde realmente quieres ir. Romper con estos ciclos empieza con algo simple pero poderoso: observarte a ti mismo. No se trata de culparte, sino de entrenar a ese niño terco que vive en tu mente. Ofrece alternativas más sabias, incluso si al principio se resiste. Y recuerda, no se trata de ser perfecto, sino de aprender a caminar por un camino diferente, uno que no esté lleno de las mismas piedras de siempre. El primer paso hacia el cambio es dejar de justificarte. Solo cuando haces eso, eres verdaderamente libre para elegir mejor. 3. Deja de culpar al universo. ¿Te ha pasado alguna vez que tras tropezar con un problema miras al cielo y piensas, ¿por qué me pasa esto a mí? Como si el universo tuviera una agenda especial para hacerte la vida imposible. Bueno, te tengo una noticia: el universo no está conspirando contra ti. Las estrellas no tienen tiempo para eso. Si algo se repite en tu vida, es momento de dejar de mirar hacia arriba y empezar a mirar hacia adentro. Sé que suena duro, pero escúchame bien. La mayoría de las veces, el culpable de nuestros tropiezos somos nosotros mismos. Y no es porque queramos sabotearnos a propósito, sino porque vivimos en piloto automático, siguiendo los mismos patrones de siempre, sin detenernos a reflexionar. ¿Cuántas veces has tropezado con la misma piedra, como si estuvieras ensayando para un campeonato de caídas? Y para colmo, en lugar de asumir nuestra parte, culpamos al destino, a los demás o incluso al clima. Los estoicos nos decían algo bien sencillo pero poderoso: no puedes controlar lo que pasa a tu alrededor, pero sí cómo decides reaccionar. La pregunta aquí es, ¿cómo estás reaccionando tú? ¿Sigues caminando por el mismo camino lleno de piedras, esperando que mágicamente desaparezcan? Si te caes una vez, es un accidente. Si te caes dos, es torpeza. Pero si ya vas por la tercera, amigo, eso ya es un hábito. ¿Quieres cambiar esto? Aquí tienes algo sencillo pero poderoso: la pausa. Antes de reaccionar, antes de tomar una decisión impulsiva, detente, respira, pregúntate, ¿estoy a punto de repetir el mismo error de siempre? Si ves la piedra en el camino, no te lances hacia ella como si fuera un imán. Desvía el pie. No es complicado, pero requiere práctica y, sobre todo, coraje para salir de tu zona de confort. Cambiar significa soltar cosas que pesan, excusas, hábitos que no te llevan a ningún lado, y esa constante tendencia a echarle la culpa a todo menos a ti mismo. Sé que no es fácil. A veces duele. Pero créeme, es el dolor del crecimiento, no el de tropezar una y otra vez en el mismo lugar. 4. El enemigo llamado zona de confort. La famosa zona de confort. Ese rincón calentito donde nada te sorprende y todo parece bajo control. Un lugar que casi se siente como un abrazo reconfortante cuando todo allá afuera es un caos. Pero, ¿te has preguntado alguna vez si esa comodidad que tanto amas es en realidad tu peor enemigo? Piénsalo así. Estar en la zona de confort es como sentarte en un coche con el motor encendido, escuchando cómo ruge de maravilla, pero sin mover la palanca de cambios. Te sientes cómodo, seguro, hasta productivo, pero no estás yendo a ningún lado. Es una ilusión de progreso, y lo peor es que puedes convencerte de que así está bien. Cuando te instalas en esa comodidad, algo empieza a ocurrir lentamente. Dejas de aprender, dejas de cambiar y sí, empiezas a tropezar con las mismas piedras una y otra vez. Es como si estuvieras en un ciclo infinito, probando las mismas soluciones fallidas, esperando que esta vez funcionen mágicamente. La zona de confort no solo te paraliza, te estanca. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio decía, el obstáculo es el camino. Es decir, el verdadero crecimiento no ocurre cuando todo es fácil,
sino cuando te enfrentas a lo difícil, cuando te atreves a salir de ese refugio seguro y caminar hacia lo incierto. No necesitas hacer algo drástico de la noche a la mañana. A veces, salir de la zona de confort es como probar un nuevo sabor de helado. Al principio te da miedo arriesgarte, pero una vez que lo pruebas, te preguntas por qué no lo hiciste antes. Recuerda que el cambio no es inmediato, pero cada paso que das hacia lo desconocido te lleva más cerca de quien realmente puedes llegar a ser. Imagina que cada día decides quedarte donde todo es fácil. ¿Qué ocurre? Mismo día, misma rutina, mismos errores. Pero si eliges enfrentarte a lo que te reta, te darás cuenta de algo poderoso. La incomodidad te enseña, te transforma. 5. Los hábitos que te conducen al fracaso. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en un ciclo de decisiones que te llevan una y otra vez al mismo lugar? Quizás te levantas tarde, dejas todo para mañana o sigues posponiendo el ejercicio. ¿Y sabes qué? Ese mañana nunca llega. ¿Por qué seguimos cometiendo los mismos errores? La respuesta está en los hábitos, esos pequeños actos que repetimos tanto que se vuelven automáticos, casi sin pensarlo. Los hábitos no son solo una cuestión de acciones, son los que nos definen. Si siempre sigues el mismo camino, el de la comodidad, el de la procrastinación, estás simplemente repitiendo lo mismo una y otra vez. ¿Te suena familiar? Es como si estuvieras conduciendo en círculos, con la sensación de que no avanzas. Pero el verdadero problema es que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos atrapados en esa rueda. Los estoicos nos enseñan algo poderoso. El control de nuestras acciones y pensamientos está en nuestras manos. Si nos dejamos llevar por los hábitos automáticos sin reflexión, vamos a seguir cometiendo los mismos errores sin aprender de ellos. Pero si te detienes a pensar, si tomas el volante de tu vida, puedes redirigir el rumbo. La clave está en ser conscientes de esos pequeños actos diarios. Pregúntate, ¿me está llevando esto donde quiero ir? Si cada vez que tomas una decisión, aunque sea pequeña, te haces esa pregunta, comenzarás a tomar el control. Y no hace falta hacer cambios drásticos de la noche a la mañana. Si sueles dejar todo para mañana, intenta cambiarlo hoy, aunque sea con algo sencillo, como levantarte 10 minutos antes o completar una tarea pequeña que habías dejado pendiente. Los estoicos entendían que la verdadera libertad llega cuando dejamos de ser esclavos de nuestros impulsos automáticos. Por eso, en lugar de seguir en piloto automático, empieza a ser consciente de lo que haces. Si te encuentras comiendo más de la cuenta o procrastinando una vez más, haz una pausa y pregúntate, ¿es esto lo que quiero realmente? Recuerda, la vida no tiene que ser una sucesión de errores repetidos. Puedes cambiar tu rumbo, pero primero debes hacer una pausa y darte cuenta de que estás en piloto automático. Como decía Marco Aurelio, si no cambias tus hábitos cambiarán tu vida sin que te des cuenta. La verdadera libertad comienza cuando tomas conciencia de lo que haces y comienzas a escribir tu propia historia. 6. Aprende de los errores. Imagina esto, estás subiendo una montaña. Cada paso, cada resbalón, cada piedra que encuentras en tu camino es un error. Pero ¿sabes qué? Esos tropiezos no son caídas, son lecciones disfrazadas, y si aprendes a verlas de esa forma, esa montaña ya no parecerá tan empinada. Sí, sé que a veces parece que tenemos un talento para repetir los mismos errores una y otra vez, como si estuviéramos atrapados en un ciclo interminable de malas decisiones. ¿Te ha pasado? Te dices a ti mismo, nunca más, y al poco tiempo, ahí estás otra vez cayendo en lo mismo. ¿Por qué? Porque no nos tomamos un momento para reflexionar sobre lo que hicimos mal. Actuamos como si todo fuera automático, y esa es la trampa. Pero como diría Marco Aurelio, lo que no se resuelve por la razón, se resuelve por la reflexión. Y esa reflexión es lo que nos salva. Cada error es como un maestro que llega a tu vida para enseñarte algo nuevo, si estás dispuesto a escucharlo. Y no se trata de quedarte atrapado en la autocompasión o lamentarte por cada tropiezo.
Eso no te llevará a ningún lado. Al contrario, los estoicos nos enseñan que no podemos controlar todo lo que sucede, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Si el error fue por algo fuera de tu control, acéptalo y sigue adelante. Si fue algo que hiciste, no te eches la culpa, asume la responsabilidad, aprende la lección y avanza. Muchas veces estamos tan metidos en nuestra propia cabeza que no vemos el problema con claridad. Hablar con alguien de confianza puede abrirte los ojos a nuevas perspectivas que no habías considerado. El error, al final, deja de ser un tropiezo y se convierte en un paso más hacia tu crecimiento personal. Así que la próxima vez que cometas un error, en lugar de culparte, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? No se trata de evitar los errores, se trata de aprender de ellos y de no permitir que nos sigan atrapando en ese bucle. Los errores no son caídas, son escalones hacia el éxito. Recuerda lo que dijo Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. 7. La trampa del esta vez será diferente. ¿Alguna vez te has dicho, esta vez será diferente? Como si al cambiar un detalle todo fuera a encajar de manera perfecta, como por arte de magia. Hoy todo será distinto, nos decimos, pero al final, mañana volvemos a tropezar con la misma piedra. Y no es porque no lo intentemos, sino porque caemos en la trampa del autoengaño, esa dulce ilusión que nos hace creer que solo un cambio pequeño en el escenario o en nuestra actitud será suficiente para evitar el error que siempre cometemos. Es fácil pensar que cambiar las circunstancias, como el lugar o el momento, hará que todo sea diferente. Como si cambiar la decoración de una habitación fuera a transformar por completo la experiencia de vivir en ella. Pero lo cierto es que el verdadero cambio no viene de fuera. El verdadero cambio está dentro de nosotros. Los estoicos lo sabían. Epicteto, por ejemplo, nos enseñaba que no podemos controlar las circunstancias, pero sí nuestras reacciones ante ellas. El verdadero cambio se logra cuando reflexionamos sobre nuestras acciones, emociones y pensamientos. Cambiar el contexto no resuelve nada si no cambiamos nosotros mismos. Nos engañamos pensando que si las condiciones fueran diferentes, todo sería más fácil. Pero, ¿de verdad crees que es solo cuestión de suerte o de momento? La solución no está en el «hoy no fue el momento adecuado» o «no estaba en el estado de ánimo correcto». La solución está en el interior, es nuestra forma de pensar y actuar lo que realmente necesita un cambio. Entonces, ¿cómo salimos de este ciclo que nos atrapa? La respuesta está en ser conscientes, tomarnos un momento para reflexionar sobre lo que está detrás de nuestras decisiones, sobre los patrones que seguimos una y otra vez. Porque si sigues repitiendo las mismas conductas, terminarás siempre en el mismo lugar. Si quieres que algo sea diferente, empieza por cambiar tú. Haz una pausa y reflexiona sobre cómo te enfrentas a las dificultades. No te engañes pensando que el problema está afuera. Los estoicos nos recuerdan que la verdadera fortaleza radica en el control de nuestras emociones y reacciones. No podemos controlar el viento, pero sí podemos ajustar las velas. 8. El peso de las emociones. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué sigues cometiendo los mismos errores una y otra vez? No me refiero a esos pequeños tropiezos, como olvidarte de apagar la luz o comer un trozo de pastel extra. Hablo de esos errores grandes, esos que sabemos en lo profundo que deberíamos haber aprendido a evitar, pero que seguimos repitiendo. ¿Por qué lo hacemos? Tal vez, como nos enseñan los estoicos, la raíz del problema está en cómo gestionamos nuestras emociones, especialmente en el miedo y la culpa. Esos dos pesos emocionales que nos arrastran y nos mantienen en el mismo lugar. El miedo, ese viejo compañero que siempre está cerca, sabe cómo frenarte cuando intentas cambiar. Dices, esta vez lo voy a hacer bien, pero en el fondo algo te paraliza. Es como si, cada vez que te preparas para dar un paso hacia algo nuevo, una vocecita te susurrara, ¿y si fracasas? ¿Y si todo sale mal?
Y es precisamente ese miedo el que te hace dudar, el que te atrapa en un círculo vicioso, haciendo que te quedes exactamente en el mismo punto de partida. Y lo peor es que no te das cuenta de que el miedo no es algo que se resuelve con promesas vacías. Decir esta vez sí no basta. El verdadero cambio viene cuando decides enfrentarlo, cuando lo miras cara a cara y dices, sí, tengo miedo, pero aún así voy a avanzar. Los estoicos nos recuerdan que no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí cómo reaccionamos. Si el miedo dirige tus decisiones, estás tomando decisiones basadas en lo que te asusta, no en lo que realmente necesitas. Y, al final, ese miedo te mantiene en el mismo lugar repitiendo los mismos errores. Luego está la culpa, esa otra emoción que nos hunde. ¿Cuántas veces has cometido un error y en lugar de aprender de él, te has castigado tan ferozmente que ni siquiera has podido levantarte? La culpa te dice, ya la has liado tantas veces, ¿por qué intentar de nuevo? Y lo peor de todo es que la culpa no te está enseñando nada. Solo te mantiene atrapado en el pasado, alimentando el error en lugar de aprender de él. Es como si llevaras un saco de piedras atado a tus pies, tratando de avanzar, pero todo lo que haces es quedarte allí, estancado. Y aquí es donde entra el verdadero cambio. Lo más valioso que puedes hacer es dejar de culparte y empezar a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo hacerlo diferente la próxima vez? Eso es lo que realmente importa. Los errores no son el fin, son simplemente lecciones esperando a ser aprendidas. Si dejas de lado esas emociones destructivas, como el miedo y la culpa, y tomas las riendas de tus decisiones, comenzarás a avanzar. Los estoicos hablaban de la indiferencia estoica, reconocer las emociones, pero no dejar que te controlen. Puedes sentir miedo, pero no dejes que eso te paralice. Puedes sentir culpa, pero no permitas que eso te detenga. 9. Piensa antes de actuar. ¿Te ha pasado alguna vez que después de tomar una decisión te das cuenta de que fue un error monumental? Ese momento en el que piensas, ¿por qué sigo cometiendo los mismos errores? Y aunque te lo repitas 1000 veces, la respuesta no está en seguir dando los mismos pasos esperando resultados diferentes. No estamos hablando de magia, sino de algo mucho más simple. El poder de detenerse antes de actuar. No es que seas tonto o que no sepas lo que estás haciendo, es que muchas veces no nos damos el tiempo de frenar antes de reaccionar. Es como si fueras un coche a toda velocidad y cuando te acercas a una curva peligrosa, en lugar de frenar, sigues acelerando. ¿Y sabes qué pasa? El resultado casi siempre es el mismo. Un error que inexplicablemente parece volver a aparecer una y otra vez en nuestras vidas. Aquí es donde entra en juego la filosofía estoica. Los estoicos no eran unos tipos aburridos que se pasaban la vida meditando en las montañas. Ellos sabían que la clave para tomar decisiones sabias está en la pausa. Antes de lanzarte a hacer algo impulsivamente, haz una pausa. Piensa un segundo. ¿Qué pasaría si no lo hago? Muchos de nuestros errores vienen de buscar algo que nos falta en el momento, algo que nos haga sentir bien instantáneamente. Pero si aprendemos a apreciar lo que tenemos, las decisiones impulsivas disminuirán. La gratitud es una gran aliada. En resumen, no necesitas ser un experto en filosofía estoica para empezar a aplicar estos principios. Lo que realmente importa es que empieces a pausar antes de actuar. Ese pequeño gesto te ayudará a evitar caer en el ciclo de errores repetidos. Recuerda, la vida no es un sprint, es una maratón, y a veces el verdadero poder está en detenerse antes de dar el siguiente paso. Si has llegado hasta aquí, déjanos un comentario. No cometeré más errores. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Además, te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.